Esmeralda te enseña historia. Emiliano Zapata. En México, en el estado de Morelos, se encontraba un pueblito llamado San Miguel Anenecuilco. La vida en Anenecuilco no era fácil. Los campesinos trabajaban largas jornadas en las haciendas vecinas, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Entre ellos destacaba la familia Zapata, encabezada por don Gabriel Zapata y doña Cleofas Salazar, quienes criaron a sus hijos con el amor por su tierra y la historia de su pueblo. Su noveno hijo nació el 8 de agosto de 1879 y recibió el nombre de Emiliano Zapata. Este sería destinado a convertirse en una figura importante de la historia mexicana, conocido como el caudillo del sur o el Átila del sur. Desde pequeño, Emiliano mostró un interés ferviente por los relatos de valentía y lucha por la independencia de México. Sin embargo, no fueron solo las historias las que moldearon su carácter. Desde temprana edad, fue testigo de las injusticias sufridas por los campesinos despojados de sus tierras, una experiencia que sembró en él su compromiso con la justicia y la libertad. Aunque solo pudo ir a la escuela hasta tercer grado, Emiliano era muy inteligente y valiente. Pero a sus 16 años, Emiliano enfrentó la pérdida de su madre y solo 11 meses después, la de su padre. La pérdida prematura de sus padres sumió a Emiliano y a su hermano en una adultez temprana, asumiendo la responsabilidad de cuidar a sus hermanas y forjar su propio destino en un entorno marcado por la desigualdad y la adversidad. Mientras uno se inclinaba hacia el trabajo en la tierra, el otro exploraba el comercio, ambos buscando un lugar en un mundo hostil. A los 17 años, un encuentro con las fuerzas rurales de Cuernavaca durante las festividades de Anenecuilco marcó la vida de Emiliano, aunque su liberación se logró gracias a la intervención de su hermano. El incidente avivó en él una llama de resistencia que ardería con intensidad en los años venideros. En 1906, Emiliano Zapata asistió a una junta de campesinos en Cuautla y es así como este mismo año lideró una protesta de campesinos contra el despojo de tierras comunales por parte de hacendados y terratenientes. La situación de los campesinos en Morelos era precaria, ya que enfrentaban la pérdida de sus tierras debido a la expansión de las haciendas y a las prácticas abusivas de los terratenientes, quienes se apropiaban de las tierras comunales para su beneficio propio. La protesta liderada por Zapata en el año 1906 marcó el inicio de su activismo político y su lucha incansable por la justicia agraria. En 1911, Emiliano Zapata lideró una importante fuerza armada conocida como el Ejército Libertador del Sur, compuesta principalmente por campesinos del estado de Morelos. Su principal demanda era los derechos agrarios para los campesinos. En ese mismo año, Zapata y su ejército tomaron la ciudad de Cuautla, en Morelos. La toma de Cuautla fue una victoria significativa para Emiliano Zapata, ya que consolidó su control sobre gran parte del sur de México.
La presión ejercida por Zapata y otros líderes revolucionarios, junto con el creciente descontento popular al régimen de Díaz, finalmente llevó a la renuncia del presidente Porfirio Díaz en mayo de 1911 y a la instauración de un gobierno provisional encabezado por Francisco I. Madero. Sin embargo, las tensiones entre Madero y Zapata pronto surgieron debido a que Francisco I. Madero no cumplía con las demandas de los campesinos. Esto llevaría a Emiliano a proclamar el Plan de Ayala en el año 1911, en el que desconocía el gobierno de Madero y exigía la restitución de tierras a los campesinos. El Plan de Ayala era un llamado a la continuación de la lucha armada por la justicia agraria. Y es aquí cuando nació su lema, Tierra y Libertad, el cual resonó entre los campesinos y los sectores desfavorecidos, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha por la justicia social en México. Como respuesta a su permanente lucha en el año 1915, durante el gobierno provisional de Venustiano Carranza, se aprobó la ley agraria con el objetivo de devolver las tierras a las comunidades indígenas y campesinas que habían sido despojadas injustamente. En el año 1917, Emiliano Zapata siguió luchando por la justicia agraria y la reforma social en México, un año que destacó por la promulgación de la Constitución de 1917, también llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de que esta constitución marcó un avance en el reconocimiento de los derechos agrarios, Zapata y sus seguidores creían que no garantizaba suficiente justicia social para los campesinos y comunidades indígenas. Por esto, él continuó luchando por la redistribución de la tierra y el fortalecimiento de las comunidades rurales. En el año 1919, Emiliano Zapata le envía una carta al entonces presidente Venustiano Carranza, donde le pide renunciar a su cargo. Ese mismo año, Emiliano Zapata fue engañado por el Guajardo, quien le hizo creer que se quería unir a él en contra del presidente Venustiano Carranza, y le ofreció armamento y municiones, y así poder asesinarlo en Chinameca, Morelos. Esta trampa fue organizada por las fuerzas del gobierno del presidente Venustiano Carranza, quien veía a Zapata como una amenaza para su régimen. A pesar de su muerte, su legado se convirtió en un símbolo de la lucha campesina e indígena, cuya valentía y sacrificio y su llamado por tierra y libertad inspiraron a las generaciones posteriores en México.